Y sin embargo, nosotros lo hemos visto por ejemplo, en nuestro país, aquí en Guatemala, que esta frecuencia del aumento del adulto mayor no ha sido tan notorio, pero sin embargo, sí se ve adultos mayores en mayor cantidad que anteriormente. Antes, a los 50 ya se decía que uno estaba anciano, ¿verdad? Ahora a los 70 todavía dice, yo todavía estoy joven, ¿verdad? Entonces todo eso va a ir variando seguramente con los años. Aquí vemos una pirámide etaria en la cual de 1950, en la cual la base era ancha y según iba avanzando las etapas de la vida, se iba haciendo más angosta, estrechándose hasta los 85 años o más, en la que la cantidad de personas era poca realmente. Ya para 1990 vemos que se mantuvo la base amplia de la base, pero a nivel del medio de la pirámide se empezó a ensanchar. Quiere decir que estas personas de los 25 a los 40 años en un futuro, pues van a tener una mejor expectativa de vida. Y asimismo, la tercera edad de los 85 años o más también se ha ido ensanchando, como pueden verlo acá. Siempre la mujer va a tener una mejor expectativa de vida que el hombre. Generalmente se mira en cualquier país y en cualquier década de la evolución. Aquí tenemos en Estados Unidos siempre para el año 2000 se sigue ampliando el promedio de vida de los adultos mayores. Aquí otra gráfica de una pirámide etaria, ¿verdad? Ya vemos que la base se mantiene prácticamente en muchas décadas de la vida y no es hasta los 55 en que ya empieza a decaer, pero se mantiene ancha o más amplia de lo que era antes en las últimas etapas de la vida. Tenemos que para el 2030 la perspectiva de vida va a ampliarse mucho, principalmente del lado femenino, ¿verdad? Más que del lado masculino, pero sin embargo también se va a ampliar del lado masculino. Y ya vemos una pirámide que es prácticamente recta hasta llegar a las etapas mayores de las últimas décadas de la vida, en las cuales por lógica, pues como todo ciclo de la vida, todos finalmente vamos a morir. Esta es una pirámide etaria del 2025, muy similar. Para el 2050 vemos la gran diferencia, la expectativa de vida que se tiene es bastante amplia. Es bastante amplia aquí a nivel de las mujeres principalmente, pero también vemos que los varones también han ampliado su expectativa de vida, ampliarán su expectativa de vida. Todo esto supeditado a la lamentable pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? En la cual lamentablemente muchos adultos mayores han perdido su vida también. Aquí vemos los cambios de la población anual por décadas de 1950 al 2050. Entonces vemos que cómo va creciendo el número de personas la natalidad, digámoslo así, pero en las últimas décadas se espera que esa natalidad vaya a disminuir y entonces se va a mantener más la de los adultos mayores. Es decir, van a haber menos personas jóvenes y más personas adultas. Y por eso muchos consideran que en un momento dado vaya a ser un problema porque realmente los que mantienen a la tercera edad, pues es la gente joven, la que está productiva, activamente productiva. Mientras que los adultos mayores ya fueron productivos y en la actualidad pues deben estar gozando de sus jubilaciones. Pero a la larga tienen que estar, tenemos que estarlos manteniendo mientras nosotros seamos productivos.
En un momento dado, si Dios nos lo permite, vamos a pasar a ser que nos ayuden a sobrevivir cuando ya seamos adultos mayores. Aquí tenemos que para el 2100, si los que puedan llegar a ese año, ya se considera que van a tener 11.200 millones de personas en el mundo. O sea, sí va a haber un crecimiento bastante importante de donde estamos ahorita, de que son 7.300 millones a 11.200 millones. El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. En la actualidad, como les decía, somos 7.500 millones y principalmente distribuidos en los continentes asiáticos y en África. En Asia, principalmente los países más poblados son China e India. Son los que más población tienen. Y sin embargo, en América del Norte, en Estados Unidos, también colaboran con un 5%. Nosotros, Latinoamérica y el Caribe, colaboramos con un 9% de toda la población mundial. La expectativa de población, como les decía, va a ir creciendo conforme vayan pasando las décadas y posiblemente vayan a haber cambios y hambrunas también por lo mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que irnos adaptando a esos cambios. Aquí nuevas bases, ¿verdad? De comparativas de las pirámides etarias. En China, Japón, todo el lejano oriente que le llamamos, pues vemos que en el 2000 la pirámide etaria tenía cierta longitud en los adultos mayores, pero en el 2005 se veía que los adultos mayores iban creciendo cada vez más. Entonces eso principalmente donde se valora la tercera edad, ¿verdad? Entonces nosotros también deberíamos hacerlo, darle su lugar a los adultos mayores. Aquí vemos en distintos países, en Japón, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos, en los cuales vemos que los porcentajes de adultos mayores. Vemos que el país más longevo con adultos mayores es Japón. Y también conforme va uno aumentando la edad, también puede ir adquiriendo alguna enfermedad. Y entonces, también al aumentar las enfermedades, aumentan los gastos médicos. Así tenemos que en Canadá, por ejemplo, en las etapas tempranas de la vida son 5.4% de gastos para los adultos mayores, ya llega a 9.9%. Conforme uno va envejeciendo, pues seguramente va a necesitar más de atención médica y gastos que probablemente sea nuestra familia la que los tenga que solventar. En el Reino Unido, Japón, Alemania y Estados Unidos. Ya no digamos en Estados Unidos, que es más notorio el gasto que requieren cuidados. Aquí tenemos una transición demográfica de cómo era inicialmente la pirámide en el color gris, a cómo se proyecta para el 2051. En 1996, cómo era, a cómo se proyecta en 2051 con una base mucho más amplia. Tenemos que el aumento de la edad, de la tercera edad, de mayores de 65 años es mundial. Así tenemos que en 1999 habían 410 millones, para el 2000 habían 420, para el 2030 hay una estimación que vayamos a hacer 973 millones, perteneciendo el 71% a los países en desarrollo. Este es un concepto importante que hay que tener en mente, la transición epidemiológica. Esto se refiere al paso del predominio de ciertas enfermedades en la infancia, como son las infecciones intestinales, enfermedades respiratorias, que pueden atacar a la infancia o a adultos jóvenes, para ir cambiando de las enfermedades a pasar a una enfermedad cardiovascular, un cáncer, un accidente cerebrovascular, problemas pulmonares que finalmente se dan en los adultos mayores. Entonces, la transición epidemiológica se refiere a eso, al cambio de enfermedades de una etapa etaria hacia la otra.
Entonces, con respecto al envejecimiento, pues se tienen varias teorías de por qué sucede. Tenemos que en la teoría evolutiva se explica que hay un deterioro de las funciones de los órganos debido a múltiples mutaciones en el tiempo. Los órganos se van degenerando, van cambiando sus estructuras y muchas veces se pueden convertir en cáncer o alguna otra enfermedad, ¿verdad? La teoría fisiológica se refiere que durante el desarrollo de la edad, conforme uno va envejeciendo, pueden haber u ocurrir errores que se van produciendo en las secuencias del ADN de ciertos órganos y así ir alterando la función de las células y finalmente de los órganos, ¿verdad? Y la modulación del sistema inmune, en el cual se habla que según las enfermedades va cambiando la estructura del ADN y puede ir adquiriendo uno alguna enfermedad conforme la vida. La homeostasis se refiere a la capacidad que tenemos todos de podernos sobreponer a un factor estresante durante la vida. Ese factor estresante puede ser una enfermedad, pero con una capacidad funcional amplia podemos tener una respuesta adecuada y poder superar el factor que nos está afectando. Mientras que con el adulto mayor se conoce como homeostenosis, en el cual la capacidad funcional se acortó, es más pequeña. Si comparamos esto largo con esto corto, entonces podemos ver que la capacidad de respuesta va a ser menor en el adulto mayor. Así, cualquier factor una enfermedad que aqueje al adulto mayor, pues hay una reserva de capacidad funcional menor y el daño puede ser mayor, incluso poder llegar a la muerte al paciente. Así tenemos que cuando somos niños tenemos una amplia gama de reservas fisiológicas y conforme las vamos gastando y vamos avanzando en la vida, pues estas reservas se van acabando, incluso hasta llegar a un precipicio en el que finalmente va a desencadenar la muerte o una hospitalización. Entre las enfermedades que vamos a cubrir durante el curso, pues tenemos la incontinencia urinaria, la hipertrofia prostática obstructiva, infecciones del tracto urinario del adulto mayor y los tumores malignos del sistema genitourinario, perdón. La incontinencia urinaria vemos que se da más frecuente a partir de los 65 años, va aumentando su frecuencia de un 30 a 50% de los pacientes. Y esto más puede llegar hasta los 70 años, en 70%, perdón, en los pacientes de la tercera edad que están ingresados en algún hogar. Y la hipertrofia prostática, pues a todos los varones a partir de los 40 años nos empieza un crecimiento progresivo, una hiperplasia de la próstata, que va a variar mucho dependiendo de cada caso. Pero generalmente van a ir manifestándose por algunos síntomas irritativos u obstructivos que veremos en su momento y que van a ir dando manifestaciones durante la edad. Generalmente el tratamiento puede ser inicialmente médico y si ya no resuelve con tratamiento médico, pues puede ser un tratamiento quirúrgico, operando, ¿verdad? Con respecto a las infecciones del tracto urinario, siempre recordar que son mucho más frecuentes en las mujeres. Perdón, una aclaración. Aquí tengo que me quedan 7 minutos. No sé si va a haber otra conexión después. No sé con quién abocarme. Vamos. La puedo colocar, doctor, con mucho gusto. Va, gracias, doctora. Sí, porque sí nos falta. Entonces, con respecto a las infecciones del tracto urinario, la incidencia va aumentando con la edad. Esto se debe a que los lactobacilos, que son las bacterias principalmente a nivel de la región vaginal, van disminuyendo y con el descenso de la principal hormona femenina, los estrógenos, a nivel de la uretra va resecándose el área vulvar y va causando
estrecheces de la uretra que pueden predisponer a infecciones urinarias. La infección del tracto urinario puede volverse en una sepsis de origen urinario y puede haber un riesgo de incluso de mortalidad. Y también pueden haber bacteriurias asintomáticas para aquellas pacientes que se hacen un examen de orina como chequeo, les salen bacterias pero sin síntomas y sin ninguna otra manifestación. Y muchas veces el tratamiento de estas solo es vigilancia. Con respecto a los tumores malignos del sistema genitourinario, pues también lógicamente conforme va avanzando la edad van aumentando en frecuencia. Tumores renales, de próstata principalmente en el varón, tumores vesicales que afortunadamente aquí en Guatemala son de baja frecuencia, tumores testiculares que también en el varón recordemos que los tumores testiculares son mucho más frecuentes en gente joven, ¿verdad? Son de células germinales, entonces son más frecuentes en gente joven, de los 15 a los 45 años. Y cuando suceden en gente mayor, se deben principalmente a problemas malignos, tipo leucemias o linfomas. Siempre que consideremos algún diagnóstico de un tumor maligno en un paciente mayor, de un adulto mayor, siempre hay que balancear cuáles son los riesgos, beneficios del tratamiento que vayamos a sugerir. Entonces, todo eso dependerá de dónde está el tumor, qué tamaño tiene y qué consecuencia puede tener, ¿verdad? Y principalmente valorar la calidad de vida. No es lo mismo un paciente que está postrado a un paciente que está activo. Entonces, todo eso tendremos que valorarlo en su momento cuando tengamos que tratar un paciente. Con respecto a la proporción de operaciones urológicas, tenemos que en la niñez son pocas realmente del sistema urinario comparadas con el paciente geriátrico. Van en aumento tanto principalmente en el sistema urinario y genital. Algo que es bien importante valorar son las enfermedades crónicas y las comorbilidades que padecen los adultos mayores. Aquellos pacientes que son hipertensos, aparte tienen diabetes, dislipidemias, accidentes cerebrovasculares, infartos, etcétera. Entonces, todo esto va sumando y va aumentando la comorbilidad y la llamada polifarmacia. Entonces, todo eso tenemos que irlo valorando y no caer en la polifarmacia, sino que dejar realmente los medicamentos que el paciente necesita. Muchas veces nos dedicamos únicamente al órgano específico en el cual estamos especializados y no nos interesamos por todo lo demás. Y a veces hay pacientes que paran tomando de entre 10 a 20 pastillas al día. Todo eso hay que valorarlo a ver si realmente son importantes o necesarias. Así tenemos que en edades de 45 a 64 años hay un 72% de enfermedades con pacientes con más de una enfermedad crónica y a partir de los 65 años ese porcentaje aumenta. Quiere decir que con la edad pueden haber más comorbilidades. ¿Por qué es importante la geriatría? Porque desde que somos estudiantes hasta que en la actualidad que estamos tratando pacientes, todos hemos tratado en más de alguna etapa de nuestra carrera a las personas mayores, a los adultos mayores. Entonces ellos siempre han existido y siempre seguirán existiendo, primero Dios. Con respecto a la especialidad de urología, pues ocupa el tercer lugar de consulta de los adultos mayores. Entonces es importante estar enterado de estos diagnósticos y problemas para ponerles atención y que no se nos pasen los diagnósticos. Muchas veces el que desconoce alguna enfermedad, pues se le puede pasar y no le pone atención. El estado de salud diferente y la fisiología nos llevan a que el adulto mayor se puede volver frágil, como veremos adelante, muy parecido a lo que es un niño en la época de la pediatría, en la cual cualquier insulto puede desbalancear la salud y causar consecuencias, ¿verdad?
Con respecto a la fragilidad que mencionábamos, todo adulto mayor puede convertirse en un adulto frágil. Se define como fragilidad aquel síndrome que presenta cambios asociados con el incremento en la discapacidad en los pacientes de edad avanzada. ¿Como cuáles son los cambios asociados? Por ejemplo, el tiempo de caminata. Lo que antes se tardaba el paciente en recorrer 1 kilómetro, ahora se va a tardar el doble o más en cubrir la misma distancia. Eso se debe a porque el sistema osteomuscular va perdiendo fuerza, el equilibrio va fallando, etc. Entonces, eso va alargando los tiempos de caminata y, lógicamente, también la velocidad. Al ritmo que caminaba antes, pues ya no lo hace ahora. Entonces, todo eso va volviendo a un adulto mayor en frágil. Lo que antes podía sostener firmemente con la fuerza de la mano, en la actualidad posiblemente vaya perdiendo ese agarre y eso le suma puntos para clasificarlo como frágil. Los niveles de actividad física van disminuyendo también. Se puede ir agotando más fácilmente lo que antes aguantaba estar despierto 2, 3 horas continuas. En la actualidad puede ser que ese tiempo se reduzca y pierda más fácil la atención. Y poco a poco va a ir perdiendo peso. Se pierden más o menos 10 libras o el 5% del peso total. Entonces tenemos que, para definir un paciente frágil, se deben tener 3 o más de los componentes que antes mencionamos. Pacientes prefrágiles, 1 o 2 componentes, y los pacientes que no son frágiles, pues no deben tener ninguno de los que antes mencionamos. Por alguna razón no avanza. Ahí está. Entonces, lógicamente, el síndrome de fragilidad pues va a tener un impacto en la longevidad, debido a que, lamentablemente, con la debilidad, pues pueden venir caídas que posteriormente pueden tener consecuencias en la recuperación, pacientes que paran siendo encamados, dependientes de alguien, y muchas veces se pueden complicar con problemas pulmonares que finalmente los pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, el síndrome de fragilidad es muy importante. La capacidad funcional de reserva va disminuyéndose, ¿verdad? Lo que antes podían hacer cada vez va a ser menos lo que puedan hacer. Y al igual que la cicatrización quirúrgica va a requerir de más tiempo para poderse efectuar de una forma correcta. Con respecto al envejecimiento, pues en general se dice que hay una disminución en la función de todos los órganos y los sistemas. Así tenemos, por ejemplo, en nuestro campo, a nivel del riñón, hay una disminución de la llegada del flujo sanguíneo a los riñones, de la masa renal en un 25%, del aclaramiento o clearance de la creatinina a 10 cc por minuto por cada década. Vamos disminuyendo nuestro clearance. La capacidad de concentración de la orina va disminuyendo y también va disminuyendo la producción de renina, aldosterona. El equilibrio renina, angiotensina, aldosterona se va alterando. Y de ahí que se dice que la creatinina sérica por sí misma no es exacta para medir la función renal en pacientes ancianos, principalmente si son frágiles. Entonces tenemos que usar algunas fórmulas para la función renal. Con respecto a la vejiga, recordemos que la vejiga es un músculo, es un órgano que es puro músculo, es músculo involuntario. Nosotros no tenemos control sobre la vejiga, solo sobre el esfínter que controlamos para no orinarnos. Es el único control que tenemos. De ahí la contracción y vaciamiento vesical son autónomos. La vejiga manda la señal al cerebro y el cerebro manda la orden de la contracción de la vejiga para que haya un relajamiento a nivel del esfínter y pueda uno miccionar.
Con la edad va a haber una disminución de la distensibilidad de este músculo, que se llama detrusor, ¿verdad? El detrusor es el músculo de la vejiga. Recordemos que está formado de tres capas que están intercaladas entre sí. Y esto se debe a que va a haber un aumento en la deposición de colágeno. Cada vez se va haciendo menos elástica la vejiga. Entonces también va a disminuir la contractilidad de la misma, va a disminuir el volumen, o sea, la capacidad que tiene el paciente de retener la orina, y va a disminuir la sensación. A veces hay vejigas muy sobredistendidas que van perdiendo cada vez más fuerza y volviéndose en una especie de vejiga neurogénica en la cual la capacidad es demasiada, pero el vaciamiento muy pobre. Entonces esa orina residual que va quedando puede ser factor de riesgo para una infección urinaria. Esto se debe a algunos cambios en los neurotransmisores que intervienen a nivel del urotelio, la producción y la función. A nivel de la próstata, pues recordemos que la próstata es una glándula exclusivamente masculina. A todos los varones a partir de los 40 años nos empieza a crecer irremediablemente. No tiene nada que ver con la actividad sexual. Muchos confunden eso, que porque fue muy promiscuo, que porque nunca tuvo relaciones, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver, sino que es puro factor hormonal por la testosterona. Solo los pacientes que por alguna razón en algún momento joven de su vida hayan tenido que quitarle ambos testículos, a ellos posiblemente no les va a crecer la próstata. Por lo contrario, a todos los que tenemos testículos, a todos nos va a crecer la próstata irremediablemente y los síntomas pueden ir siendo variables. Hay que hacer un énfasis principalmente en esto porque hay pacientes que piensan que están bien, pero ya no están tan bien. Entonces muchas veces se confunden en eso y por eso muchas veces se retrasan el momento de la consulta, a no ser que sea a instancias de algún familiar que lo oye orinar y dice, no, esto ya no está bien, mejor te vas, y lo convencen de consultar. Pero generalmente muchos pacientes se confunden y piensan que todavía están orinando bien. El crecimiento se debe a una hiperplasia del estroma glandular de la próstata, lo que se conoce como hipertrofia prostática benigna, ¿verdad? O hiperplasia. Pero también la próstata puede aumentar de volumen cuando hay una prostatitis, especialmente causada por un hinchazón de la próstata, y esto causar aumento de volumen y obstrucción de la vía urinaria. Pero también puede haber un cáncer de próstata. Estas son las tres entidades principales que vemos de padecimientos en la próstata: el crecimiento, la prostatitis o inflamación y el cáncer. Entonces a eso tenemos que dirigir nuestra investigación. A nivel del pene, pues también van a haber cambios en el varón. Los vasos sanguíneos, la microvasculatura principalmente se va perdiendo la función. Las válvulas de las venas se van perdiendo la fuerza y entonces hay un vaciamiento más rápido y pérdida de la erección en menos tiempo. Generalmente el paciente que consulta por disfunción eréctil, hay que ponerle atención en el sentido que puede ser el primer síntoma de algo obstructivo a mayor magnitud, principalmente a nivel coronario, etcétera. Entonces, siempre que alguien consulte por disfunción eréctil, no dejen de investigar todo el colesterol, triglicéridos, y también hacerle un electrocardiograma, porque puede ser que sin sentir puede hacer que ya esté causándose algún daño a nivel cardíaco. Todo esto sucede a nivel del cuerpo, del tejido eréctil, el cuerpo cavernoso, y que puede causar en disfunción eréctil. A nivel testicular, pues también el número y la función de los túbulos seminíferos se van disminuyendo, va habiendo una atrofia del testículo. Los testículos que eran grandes van disminuyendo de tamaño, se vuelven más pequeños y más suaves. Eso es normal, una atrofia testicular. Esto se debe a una respuesta de las células de Leydig a las gonadotrofinas por caída de la testosterona sérica, al igual que las mujeres que ya no producen estrógenos después de la menopausia. Los varones, conforme vamos avanzando en la edad, la cantidad de testosterona que producimos ya va a ir disminuyendo, y esto puede ir disminuyendo el estímulo a nivel de las células de Leydig.
Como les mencionaba, en el adulto mayor el cáncer de testículo no es frecuente, pero si se produce, generalmente es debido a un linfoma o una leucemia. Nuevamente el síndrome de fragilidad que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Que es la entidad clínica asociada con disminución de las reservas funcionales en general, la presencia de comorbilidades o una disminución en la alteración de la respuesta a cualquier factor estresante. Las infecciones del tracto urinario muchas veces pueden ser de la manifestación muy irregular. La paciente no sentir ningún ardor ni dolor para orinar y sin embargo la familia la nota aletargada, sin hambre, confusa, y entonces puede ser una manifestación indirecta de que alguien, de un adulto mayor que pueda tener una infección urinaria. Nunca dejen de hacer un examen de orina simple, que ahí puede estar el diagnóstico de una paciente que súbitamente altera su sensorio. Lógicamente, el tratamiento de una infección urinaria es en base a antibióticos, idealmente basados en un cultivo, principalmente si la paciente ha presentado infecciones urinarias recurrentes y basados en una sensibilidad que le detecten en el cultivo. Recordemos que la bacteria más frecuente siempre es la Escherichia coli. Entonces, generalmente cuando le llega una paciente muy enferma y no podemos esperar un cultivo, pues de una vez empíricamente le empezamos un tratamiento en lo que sale el cultivo, y si hay que redistribuir o redireccionar el tratamiento, pues ya se hará en un futuro, pero si está muy, muy mal la paciente, pues deberíamos empezarle empíricamente un antibiótico. Siempre hay que comprobar si está tomando algún otro medicamento, ¿verdad? Para ver si hay alguna interacción de los medicamentos. Esto generalmente pues, no lo hacemos y a veces pueden interaccionar un antibiótico con algún antihipertensivo, etcétera. Entonces siempre sería bueno darle una revisada de lo que está tomando la paciente con lo que le vamos a dejar. Cuando hay alguna disminución en la función renal, siempre hay que tratar de hacer una readecuación según el porcentaje de función renal que tenga la paciente. Para eso, pues, ya tendremos que hacer el cálculo del porcentaje de función renal. Y si tiene algún daño hepático, también hacer alguna readecuación de la dosis. Como les mencionaba, puede haber la bacteriuria sintomática. Son aquellas pacientes que se hacen un examen de orina de rutina, les sale bacterias abundantes con leucocitos, pero sin ningún síntoma absolutamente. Entonces muchas veces pues solo hay que vigilarlas. Pero si hay algún síntoma, definitivamente hay que tratarlas, por supuesto, ¿verdad? Se da más frecuente en pacientes posmenopáusicas en un 20% y en los varones en un 5 a 10%, principalmente si ya tienen problemas de prostatismo. Como mencionábamos, muchas veces no requiere ningún tratamiento. La Escherichia coli es la más frecuente y algunas enterobacterias, ¿verdad? Enterococcus, Enterobacter, son las más frecuentes. Muchas veces, si tienen uso de sonda Foley o algún otro implemento, pues pueden ser colonizados por alguna bacteria como Pseudomonas, etcétera, que esos sí van a requerir un tratamiento más fuerte. Cuando en un cultivo les reporten más de una bacteria, hay que sospechar que pueda tener algo más serio, como una fístula enterovesical, generalmente colovesical, ¿verdad? Por algún divertículo o un cáncer de colon que ha fistulizado hacia vejiga, o que haya sido una contaminación. Entonces, siempre que haya más de una bacteria, pues ponerlo en duda y mejor volver a hacer el estudio. Para prevenir que haya infecciones urinarias, pues hay que acidificar el área vulvovaginal. Recordemos que los lactobacilos, que son los encargados de esto, a cierta edad se empiezan a disminuir la producción y eso puede aumentar el crecimiento de bacterias a nivel local y causar infecciones. Por eso muchas veces se dejan estrógenos tópicos con lo que se promueve el crecimiento de lactobacilos, que en este caso van a ser protectores.
Cuando ya empiezan a haber más de una infección urinaria recurrente, por eso se llama recurrente, que después de una semana, 2 semanas vuelve a tener, o una recaída puede ser, ¿verdad? En ese caso, o una recurrencia si ya pasan más de 2 semanas y vuelve a presentar una infección urinaria. Entonces, estas pacientes van a requerir un estudio más profundo para ver por qué están teniendo tantas infecciones urinarias. Se ha hablado mucho que hay que acidificar la orina para que precisamente los lactobacilos se promuevan y crezcan más, ¿verdad? Se habla del arándano que está de moda en la actualidad. Esto hace que se acidifique la orina y eh, produce una capa protectora en el epitelio vesical, disminuyendo que las bacterias se puedan adherir al urotelio. La retención urinaria puede ser tanto en varones como en mujeres. En varones generalmente es por problema de la próstata, en mujeres generalmente es porque o hay una estrechez uretral muy severa o la fuerza de la vejiga se ha ido perdiendo con una vejiga de componente neurogénico. Entonces muchas veces se va a requerir de una cateterización intermitente si el paciente lo logra hacer por él mismo o que alguien se lo pueda hacer. Cateterismo intermitente es colocar una sonda cuando el paciente tiene ganas de orinar y quitársela en ese momento. Solo es para vaciar la vejiga. Si esta posibilidad no existe, que es lo más conveniente, pues entonces habrá que dejar una sonda a permanencia, ¿verdad? Y esto va a disminuir la probabilidad de las infecciones urinarias, ya que la vejiga va a estar drenando continuamente. Al disminuir el riesgo de que el paciente se tenga que estar levantando para ir al baño, pues se disminuyen también los riesgos de caídas al trasladarse al baño, ¿verdad? Entonces todo eso hay que sopesar. La hematuria es una entidad muy importante que muchas veces no le ponemos atención. La Asociación Americana de Urología la define como la presencia de 3 o más glóbulos por campo de alta potencia en al menos 2 muestras de orina separadas. Eso se refiere a la microhematuria, mientras que la hematuria macroscópica se refiere cuando ya se mira a simple vista que alguien está orinando sangre y puede estar asociada a coágulos, y esta se define como más de 100 glóbulos rojos por campo. Siempre hay que evaluar, hacer una buena anamnesis de qué fue, desde cuándo está orinando sangre, si hay antecedentes de fumador crónico o que ha convivido con gente que ha fumado o cocinado con leña o ha manejado tintes, etc. Algo bien importante también, si está asociado a dolor o no. Recordemos que las principales causas de hematuria son infecciones, cálculos, golpes o traumas y tumores o cáncer. Generalmente, cuando está asociado a ardor o dolor, puede ser una buena posibilidad una infección urinaria, lo cual no hay que descartar que no pueda ser algo malo, y siempre, cualquier paciente hay que hacerle todos los estudios de extensión para estar seguro que no sea algo más. Como mencionábamos, el tabaquismo, la exposición a sustancias químicas o abuso de analgésicos también puede predisponer a una hematuria. Hay que distinguirla de la pseudohematuria. La pseudohematuria se refiere a aquella coloración rojiza de la orina, pero secundaria al uso de algún medicamento o de algún alimento. Principalmente cuando comemos remolacha, todos hemos orinado rojizo y nos asustamos y después nos recordamos que ha sido por eso. Entonces siempre tener en cuenta esa posibilidad. Como les mencionaba, pues una de las posibilidades siempre es un cáncer, entonces siempre hay que ver que no sea de vejiga, riñón o uréteres, o que sea debido a un cálculo. La citología de orina puede ser un estudio que nos ayude a hacer diagnóstico, y por supuesto la cistoscopía, que consiste en ver a través de la uretra la vejiga por dentro, ¿verdad? Entonces ahí podemos detectar tumores pequeños que no hayan sido vistos por ningún otro estudio que más que por eso, ¿verdad? Una tomografía de abdomen completo
o de la pelvis, con y sin medio de contraste, depende del caso, también nos puede orientar al diagnóstico, la llamada uroTAC en la actualidad, ¿verdad? O el pielograma que anteriormente se utilizaba. Recordar que en pacientes con insuficiencia renal crónica no está recomendado el uso de medio de contraste intravenoso, ya que puede dañar más esa función renal ya por sí comprometida. El uso de ultrasonido es importante, sencillo y económico, accesible. Ahora prácticamente es muy fácil ver dónde hacen un ultrasonido y eso nos puede orientar bastante al diagnóstico. Hacer una cistoscopía con una pielografía retrógrada consiste en que localizamos el meato ureteral, que es donde desemboca el uréter en la vejiga, y por medio de un catéter especial le subimos medio de contraste hacia el riñón para ver si no hay alguna obstrucción. Esto se hace principalmente si estamos sospechando alguna obstrucción, ya sea por cálculo o tumor. Eso está reservado a esos pacientes y en ese caso, con pacientes con insuficiencia renal crónica, como no es inyectado el medio en el sistema circulatorio, sino que es solo por fuera, entonces sí se puede realizar con medio de contraste. Siempre evaluar si el paciente no está tomando algún anticoagulante que pueda explicar por qué puede orinar sangre. De un 15 al 20% de los pacientes pueden explicar esta patología. Si después de haber estudiado todo esto, ya descartamos que sea un cálculo, un tumor, que podamos trabajar los urólogos, y entonces vamos llegando a la conclusión que puede ser debido a una patología estructural o funcional propia del riñón, o si existe una hipertensión coexistente o proteinuria, entonces siempre va a ser recomendable mejor referirlo a un nefrólogo para que termine de estudiar al paciente desde el punto de vista médico. Con respecto a la nicturia, pues se refiere al deseo que nos hace despertar del sueño, al deseo miccional que nos hace despertar del sueño y nos da urgencia de ir al baño a orinar. A veces sucede que el paciente se despierta por alguna otra razón, oyó un ruido, etcétera, y entonces ya despierta y dice, me tengo ganas de orinar y va, pero eso no se define como nicturia. Entonces, nicturia es que la gana de orinar lo despierte y entonces eso, el número de veces que lo haga, es importante recabar. Se asocia a un aumento de la mortalidad no porque sea directamente malo, sino que indirectamente, en el sentido de que el paciente se traslada a un sanitario en el cual en ese transcurso de ir y venir puede tropezarse, golpearse, algún mal golpe a nivel de la cabeza, alguna fractura, etc. Entonces eso puede aumentar la mortalidad. Y por lo mismo puede ser considerada como un marcador de la salud en general. Y está asociado a mayor riesgo de caídas accidentales. La vejiga hiperactiva, o sea, el detrusor hiperactivo, se relaciona con otras enfermedades como la hipertrofia prostática benigna, la apnea obstructiva del sueño o la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿A qué se refiere? La vejiga normalmente tiene una capacidad entre 400 y 500 cc. Mientras eso sucede, van a haber deseos miccionales que nosotros podemos controlar voluntariamente, en el sentido de aguantar un poco más para que la vejiga se llene más. Cuando esa vejiga está hiperactiva, entonces ese deseo miccional sucede más frecuentemente y entonces lo hace a uno ir al baño más frecuentemente también. Eso es porque la vejiga puede estar irritada o irritable, ¿verdad? Entonces, siempre hay que esto suceda, hay que investigar la causa, si es por secundaria a una infección que quedó inflamada del detrusor, o si hay algún tumor o algo, un cálculo, etcétera, que esté provocando esta vejiga hiperactiva y no simplemente conformarnos con dar un tratamiento. A veces, en el 50% de los casos, se puede dar a más de una causa. Los tratamientos múltiples son más eficaces que centrarse en una sola causa. Es decir, si nos limitamos solo a tratar una infección urinaria sin tratar la causa, que puede ser un cálculo, por ejemplo, entonces vamos a tratar la infección, pero tarde o temprano va a volver la infección porque no estamos tratando la causa. O en el caso de los varones,
en el que la próstata ya esté muy grande, que esté reteniendo mucha orina, le damos tratamiento, pero si no mejora mucho, no responde mucho al tratamiento, es mejor buscar un tratamiento quirúrgico. La terapia multimodal también se refiere a la modificación de la conducta. Hay pacientes que toman mucha agua en la noche y eso les provoca mucha nicturia. Entonces hay que irlos educando a que a partir de las 4 o 5 de la tarde ya no consuman mucha agua para que la producción de orina en la noche ya no sea tanta. Siempre hay que tratar el edema periférico de las piernas, etcétera, e investigarlo a qué se debe. Recordemos que las principales causas de edema pueden ser nutricionales, cardíacos, hepáticos o renales. Entonces siempre considerar cualquiera de esas causas y si lo presenta, pues investigar. El tratamiento de la vejiga hiperactiva pues se da con un tratamiento médico, un relajante de la vejiga, un anticolinérgico que puede estar asociado a un alfa bloqueador si es necesario que mejore el vaciamiento vesical. Cuando ya hemos decidido que un paciente tiene que ser operado, debemos evaluar el riesgo preoperatorio. Si el paciente tiene comorbilidades, si tiene más de alguna enfermedad, todo eso hay que evaluarlo. Si tiene el síndrome de fragilidad, cuántos componentes tiene, o si está deshabilitado por alguna consecuencia de algún accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca congestiva muy severa o un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy severa, pues también todo eso hay que considerarlo. Y siempre hacer una evaluación preoperatoria del paciente para disminuir los riesgos quirúrgicos. Siempre uno debería ponerle atención a la notificación obligatoria, que muchos cirujanos lamentablemente no lo hacemos, por escrito, ¿verdad? Generalmente siempre lo hacemos verbalmente, pero casi nunca lo hacemos por escrito. Entonces esto puede causar en algún momento dado problemas de que a uno lo puedan acusar de negligencia, cuando en realidad si uno ha informado adecuadamente de los riesgos, entonces puede defenderse si uno tuviera esa notificación por escrito. Informar siempre de los problemas preoperatorios, los riesgos de anestesia, el manejo del dolor, el manejo de líquidos y electrolitos, principalmente del sodio, que en el adulto mayor son muy frágiles en eso y pueden causar problemas neurológicos. El estado nutricional del paciente, las transiciones en sus cuidados, de recién operado hasta posoperado, y las alteraciones en la presentación de alguna enfermedad avanzada. Entonces ya con esto, pues conjuntamente con el paciente y su familia, tomar decisiones, principalmente si el paciente desea ser operado o no, siempre considerar eso. Si un paciente no quiere ser operado, siempre hay que respetar esa decisión, aunque la familia uno la oríe a operar. Si el paciente no lo quiere así, mejor no operar, ¿de acuerdo? Siempre tratar de buscar otra solución. Explicarle bien los objetivos de la atención que se va a hacer de la operación y considerar las voluntades anticipadas. Yo quiero, yo deseo, etcétera. Siempre ponerle atención a eso y explicarle siempre al paciente por qué o cuál es la consecuencia, riesgos, beneficios del procedimiento. Pueden haber medidas paliativas, enfermedades, aquellos pacientes que lamentablemente ya tienen una enfermedad terminal o el paciente que está en fase de que ya está moribundo, pacientes que viven en hospicios, en algún hogar de ancianos de la tercera edad, u otros modelos de atención. Entonces pueden considerarse otros manejos, no necesariamente quirúrgico en un momento dado. Pues esto es lo que les tenía para el día de hoy. Espero les haya sido de alguna utilidad la información.